saludos van para Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Juan Gavito, ¿cómo te Buen va? día, Emiliano y audiencia. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Y Carlos Loaiza. Buenos días, Emiliano, muchas gracias. Algunos de nuestros oyentes, si son muy observadores y siguen con cuidado nuestras mesas, dirán, ¿qué pasó? ¿Pero hoy es miércoles? No, no es miércoles. Hemos adelantado la mesa que correspondía al día de mañana. Vamos a la primera de las noticias de nuestro menú, una de acá, de nuestro país. Este fin de semana se llevaron a cabo en todo el país las ceremonias en las que asumieron sus cargos las nuevas autoridades de los municipios. En Montevideo en particular, la atención estuvo centrada en los municipios CH y E, donde por primera vez los alcaldes no pertenecen al Frente Amplio, sino al Partido Nacional. Fueron electos, saben ustedes, por el Partido de la Concertación. Ayer aquí en Perspectiva conversamos con Andrés Abt, que es alcalde del municipio CH, y Francisco Platero del municipio E. Ambos coincidieron en marcar que, más allá de las diferencias que seguramente se darán con la intendencia encabezada por Daniel Martínez, su idea es trabajar en conjunto para solucionar los problemas de los vecinos. Así hablaba, por ejemplo, Andrés Abt. Nosotros todos los proyectos que vengan de la Intendencia, que busquen la innovación, el desarrollo, la mejora de la calidad de vida de los vecinos de nuestros municipios, los vamos a apoyar. Y el Intendente le hicimos saber que los proyectos que nosotros mandemos hacia la Intendencia en esa misma línea, el Intendente los va a estar apoyando. Y yo creo que ese es el relacionamiento que tenemos que tener, más como te decía al comienzo. Nosotros tenemos temas en los cuales la ideología muchas veces no está en la mesa. El tema de la iluminación, la boca tormenta, la basura, la vialidad, el tránsito, son temas que para mí no tienen ideología y sería un error ponernos en el tema ideológico. Entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar con un socio, porque la descentralización nos hace que nuestro jefe sea el intendente, que es el que nos brinda. ¿Cómo están siguiendo este proceso, el de los gobiernos en los municipios y sobre todo con estos dos que son, hasta para el Partido Nacional, por ejemplo, una especie de laboratorio? Bien, bueno. ¿Quién empieza, Carlos? Recuerdo que hace algunas semanas ya tratamos el tema del proceso electoral local y comentamos la importancia que tenía esta creación de conciencia del gobierno local en un país que se construyó desde la capital hacia el interior, ¿no? O sea que es un desafío cultural para nuestro país. Dicho lo cual, creo que seguí de cerca la entrevista de ayer y me pareció muy interesante no solo los mensajes que transmitieron los alcaldes electos, sino la simbología en torno a la toma de posesión de sus cargos, en la cual estuvo también el intendente. O sea que todo surge dentro de un marco de buen relacionamiento institucional y sobre todo de reconocimiento mutuo de la posición relativa que tiene cada uno. En algún momento Abt incluso dice, es mi jefe, es nuestro jefe, no sabemos que dependemos de él. Todo esto a qué me lleva a pensar, a que realmente es una gran oportunidad en estos dos municipios que como se ha dicho, son más populosos que muchas de las intendencias, de demostrar que existe un hueco, un espacio para un buen gobierno local. Y lo digo en la experiencia personal. Ayer estaba leyendo la situación de estas casas que estaban ocupadas en Villa Biarritz. Yo soy vecino de la zona y realmente hace años que hay una preocupación sobre eso. Sí, son casas abandonadas, grandes casas y abandonadas. Y luego ocupadas. Y que luego han ido siendo ocupadas, desocupadas, bueno, pero que son un problema serio, ¿no? Como un foco de delincuencia, de otros tipos de inconvenientes. Correcto, un derrotero de ya muchos años en los que hubo varias dificultades para lograr la desocupación y posteriormente llevar adelante un proyecto. Y ahora, bueno, ya había intervenido Abt en el tema, estaba hablando de lo que se podía hacer. De nuevo, o sea, la cercanía es real, esto que dice, más allá de las ideologías se ven problemas concretos a resolver por personas cercanas, digamos. ¿Teresa? Yo creo que, es en el territorio donde se actualiza, digamos, y se pone en marcha lo que es realmente las políticas públicas. Y a mí me parece que Montevideo, bueno, hay que ver los resultados electorales, ¿no? En Montevideo me parece que todavía no había mucha conciencia de ese tipo de temas, ¿no? En el interior la gente votó mucho más a los alcaldes, había mucha más cercanía. Es decir, la proporción de gente que votó en Montevideo no fue alta. Todos sabemos que incluso hubo lugares donde los votos fueron casi rayanos con lo ridículo, ¿no? Sí, sí. De los votantes montevideanos, solo el 27% puso la papeleta de candidatos a los municipios, ¿no? Exacto. De los que ayer estuvieron en la entrevista, el que ganó con mayor apoyo fue Andrés Abt, pero obtuvo 23%, o mejor dicho, 23% tuvo el Partido de la Concertación
allí en el municipio CH. Exacto. Platero, en el municipio E, con su partido, el Partido de la Concertación, tuvo 17,7%. Exactamente, cosa que no pasó en el interior, donde la gente votó mucho más, estuvo mucho más cerca, porque a mí me parece que en Montevideo todavía, por aquello que decía recién el compañero de mesa, ¿no? De este país tan centralista, donde todo, me parece que en Montevideo es como que todavía lo territorial cuesta mucho, la gente por ahí sí está arraigada al barrio, pero no, digamos, a lo mejor ya alguna cosa más amplia. Los criterios con los cuales se hicieron las alcaldías y los municipios, tal vez en algún momento habría que revisarlos. Yo ayer hablaba con gente del Ministerio del Interior por otros temas y decíamos, bueno, qué lío que es, incluso para los investigadores, ¿no? Cuando tenemos que delimitar un territorio, porque resulta que como delimitan las comisarías es una forma, como se delimita por estadística y censo es otra, como se delimita por los municipios ahora es otra, ¿no? Es decir, cada uno tiene su receta acerca de las delimitaciones. Y me parece que eso también, de alguna manera, puede atentar contra lo que significa el sentimiento que puede tener la gente de su lugar. Sí. Pero yo creo que es la experiencia esta, que además no es un invento uruguayo, sino que en muchos países existe desde hace mucho tiempo, debería tratar de incentivarse mucho más, y yo celebro además el tema de la presencia de Daniel Martínez en las asunciones de la oposición, digamos, y me parece que es el camino correcto, ¿no? Juan. Bueno, yo quisiera referirme en primer lugar a este asunto de la baja participación. Es mi opinión personalísima de que en Montevideo los municipios y los alcaldes no tienen ninguna razón de ser. O sea, no corresponden a ninguna realidad geográfica específica ni social determinada, como bien estaba explicando Teresa. Pero bueno, como en tantas otras cosas, las modas se imponen y es lo que hay, valor, hay que lidiar con eso. Pero la gente dio su respuesta, votó de cada 3 montevideanos, votó menos de 1. Si se puede llevar a esos términos. Tú decís que ningún lugar de Montevideo tiene sentido. Y bueno, quizás Santiago Vázquez, por decir algo. Estaba pensando en Santiago Vázquez. Que es una ciudad o pueblo geográficamente separado, quizá forzando un poco más la cosa del cerro, por decir algo. Pero bueno, eso ya está, es lo que hay. Y creo que ahora entramos en una etapa de afianzamiento de esta experiencia. O sea, creo que el periodo pasado todo el mundo estaba en fase exploratoria y ahora quizá los frutos sean mayores. Pero la verdad es que si estamos hablando específicamente de Montevideo, montevideano ni siquiera sabe los nombres de sus alcaldes, ni de los viejos que se fueron, 5 de los cuales creo fueron reelectos, ni de los nuevos, salvo estos 2 que hoy estamos nombrando por las razones específicas. Ahora bien, en cuanto a Abt y a Platero, es lógico que en plena luna de miel, el primer día no van a entrar tirando bombas contra su jefe, entre comillas, del cual dependen desde todos los puntos de vista. Es decir, está perfecto que el discurso sea constructivo del intendente hacia ellos, que tiene eventuales rivales o alguien que le pueda marcar diferencias en cuanto a gestión, y ellos porque necesitan de ese poder central departamental. Pero la realidad es que ni por sus instrumentos jurídicos, ni por sus medios materiales, ni por el presupuesto, que específicamente, se pueden esperar grandes cosas para mí de los municipios y alcaldías. Ojalá me equivoque y estos 2 buenos amigos, a los cuales en realidad acompañé a Andrés, a usted, me puedan demostrar que estoy equivocado ya dentro de 5 años. Pero personalmente como ciudadano soy pesimista en cuanto a que podamos tener grandes cambios. ¿Y tú, Gabriel, pesimista o optimista? No, yo soy optimista con la descentralización y claro que tenemos problemas en la instrumentación en Montevideo, claramente, eso está claro. Entre otras cosas porque el gobierno de cercanía es muy difícil en lugares donde son departamentos enteros o más en población y en lugares, es muy complejo. Yo primero, la primera intervención la voy a hacer sobre la descentralización y después algunas opiniones sobre esta. Me parece que lo bueno que haya estos 2 intendentes del Partido Nacional y de la oposición es que le van a dar visibilidad. ¿Intendentes? Alcaldes. Sí. Le van a dar visibilidad a los municipios, que fueron invisibilizados sistemáticamente en todo el periodo anterior. Un alcalde, para que tuviera una entrevista, tenía que desnudarse en una plaza pública y dar vuelta a carnero y seguramente no tenía una entrevista nunca. Me metían preso. Entonces yo lo que digo, me parece que le han dado una visibilidad notable que va a ayudar a que se conozcan. Por las dudas lo decimos, Carlos Varela, municipio B, también es alcalde de un municipio de Montevideo. Francisco Fleita en el F también es alcalde. Sandra Nedoff en el D, que ahora está defendiendo el Antel Arena desde su municipio.
Rodrigo Arcamone, Gabriel Otero en el A, Gastón Silva en el G, Andrés Abt, Francisco Palacios. Ahora, resulta además, para decirle a los oyentes, hay 112 municipios en todo el país. Platero, ¿no? El de Led, Francisco Platero. 112 municipios en todo el país, ¿no? De los cuales, además, que ahí también hay una cosa interesante para decir. El Partido Nacional tiene 68 de esos 112. Lo que demuestra que también tiene en un peso muy grande de las figuras locales del Partido Nacional y cómo lo tramé, porque es así. El Frente Amplio tiene 37 alcaldes y el Partido Colorado 7. Y quiero decir una cosa, para los problemas que la izquierda tiene de referentes locales, que es así, que es parte de una construcción histórica, sin embargo, en esta elección, a pesar de todos los problemas, de los 112 municipios, el Frente Amplio no tiene concejales solamente en 3. O sea, en 109 tiene. Hasta en Noblía Roja tiene concejales del Frente Amplio, que es una realidad nueva, interesante de ver, y solo se compara con el Partido Nacional a nivel nacional. Son los dos partidos que tienen peso y termino con esta idea. Me parece además que en la intervención y en estas cosas, y en la entrevista que le hicieron a estos dos alcaldes, que está muy bien además que busquen su propio perfil y sus cosas, después en la segunda me voy a referir a eso, pero hay una ley de descentralización votada por iniciativa del Frente Amplio, que genera todo lo demás, que da las potestades de los municipios. Y está bien que es el barrido y todo. Ahora, la primera potestad es generar la participación ciudadana. No, es un ámbito democrático. Yo me reí mucho con el título del País del domingo de los 8 gerentes de Montevideo. Si hay algo que no son gerentes. Son parte de un colegiado, ¿no? Porque además es un organismo colegiado, colectivo, votado por la ciudadanía, del cual el primer más votado es el alcalde, ¿no? Entonces, si hay algo que no son, es gerentes. Y tienen atribuciones políticas muy grandes, y además pesan mucho. Yo soy muy amigo, por ejemplo, del que resultó alcalde del Sauce, que es el peluquero del pueblo, que dicho sea paso escucha En Perspectiva todos los días, así que debe estar escuchando, ya Anastasio. Y el trabajo de ahí no tiene nada que ver con un gerente, lo que hace en los municipios que tienen sentido. Es más difícil en Montevideo, pero así es. Bueno, quedaron varias manos levantadas. Sí. Primero Teresa, después Carlos. A mí me parece que este tercer nivel de gobierno no ha sido o no ha tenido la debida atención en el periodo anterior, como decía Gabriel. Nosotros hemos hecho bastantes trabajos con el Congreso de Intendentes, que tenemos un convenio marco, y realmente nos ha costado bastante poder encontrar sistematizaciones, datos, indicios. Me parece que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero insisto, yo creo que hay que darle la importancia que tiene, porque más allá del título que le pongamos, no me importa si son gerentes o son lo que sean, acá el tema está en que las políticas públicas, y quiero ser reiterativa a propósito, en el único lugar donde realmente se aterrizan, ocurren y pueden implementarse es ahí, en el territorio. Y este tercer nivel de gobierno, que vino para quedarse, salvo que se modifiquen las leyes, me parece que es una oportunidad muy interesante de que la gente pueda estar mucho más cercana a lo que son las decisiones políticas y a lo que tiene que ver con su entorno inmediato y más cercano, más allá de las críticas que uno puede hacer acerca de las delimitaciones, que yo creo que eso se podría revisar y ver, pero es ahí donde la gente se encuentra todos los días, donde tiene el problema de la casa, del bar, de la calle, de la alcantarilla, no, digo, todas ese tipo de cosas, del parque, de la plaza, bueno, entonces a mí me parece que tenemos que tratar de incentivar una mayor participación en este tipo de instancias. La pregunta es si la gente se entusiasma con eso, ¿no? O qué pasa, por qué la gente participa poco. Pero no sé si iba a ir por ahí, Carlos. Sí, yo creo que es una cuestión de que estamos en el aprendizaje, que hay que construir realidades también. O sea, no es por el voluntarismo absoluto, es pero una forma de construir ciudadanía también. El diseño, ¿no? Claro, el diseño condiciona luego la realidad y hay que apostar a algo. Yo creo que sí tiene sentido, matizo lo que dijo Juan, entiendo su postura sobre la inutilidad. Yo creo que hay experiencias, que Montevideo ya tiene un porte de ciudad que justifica una experiencia de descentralización de tercer nivel o de cercanía. Hay casos como el de Santiago de Chile, donde se ve ese sentimiento. Es cierto que hay un tema de diseño, tal vez no hay un sentimiento de pertenencia inmediato, pero hay que cuidarlo mucho, porque dentro de ese diseño voluntarista se pueden solidificar a veces discriminaciones o consideraciones de segregación social, claro, que hay que cuidar mucho. Entonces hay que prestar mucha atención a cómo se diseña. Pero además me pareció muy interesante el comentario de Gabriel sobre el rol del gerente, ¿no? De cómo se venden como gerente. Y yo creo que esto va más allá del tema del alcalde, va hacia la discusión que ya existe a nivel mundial
de los partidos políticos de derecha con el discurso del manageurismo, ¿no? De la política como management. Lo cual lleva a la gran discusión de que la izquierda ni la izquierda es tan sensible, ni la derecha es tan buena gestora. Esa es la realidad al final de los tiempos, y eso hay pruebas sobradas. Pero es cierto que ya se ve un perfilamiento que también existió, y yo lo he hablado personalmente con él, con Edgardo Novick, en ese discurso del yo voy a gestionar. Bueno, está bien que tal vez se deba pedir a los políticos más capacidad de gestión y más eficacia en la gestión, pero no hay que olvidar que son políticos. Si fueran managers, estarían en la empresa, por algo están en la política, ¿no? Es para ser políticos. Bueno, efectivamente, estoy coincidiendo con ese concepto, lo mismo que decía Gabriel. En realidad no son gestores ni gerentes, son operadores políticos, que tendrían que tener una altísima visibilidad. Pero desde el punto de vista de lo que planteaba al comienzo, en el fondo lo que hay son más instancias burocráticas entre el ciudadano que tiene necesidades y el poder que tiene que resolvérselas. Es decir, es una especie de cuento del gran bonete que no se sabe quién lo tiene. Entonces siguen existiendo los centros comunales zonales porque no fueron suprimidos. Ahí hay gente, hay mucha y paga. Están también los municipios. Hay gente que está supuestamente para eso, pero la última decisión nunca está ahí, sino que está en otro lado. Todos tenemos la experiencia de haber ido a alguna dependencia departamental y siempre van al frente muchachos que normalmente son becarios. Yo no sé dónde están los funcionarios municipales de Montevideo, y además con la tremenda tercerización que está, porque acá desde que te guinchan el auto es una cooperativa privatizada, muy buen negocio, dicho sea de paso, desde que te recogen la basura. Entonces, entre lo tercerizado, las ONGs, yo no sé, en definitiva, en un municipio o en una intendencia que recauda $2 millones diarios y que además es deficitaria y a la que le va a llegar el ajuste, porque yo no puedo creer que el discurso que hace Astori para lo nacional no aplique para lo departamental. No sé dónde van a ser los recursos para tantas buenas intenciones, cuando el porcentaje que se destina a los municipios es 10-12%, podrá superarse ligeramente, pero la última decisión nunca la va a tener el alcalde. Esa es mi opinión. Hay algunos oyentes que no comulgan nada con la idea de las autoridades municipales, de los municipios, ¿no? Por ejemplo, Raúl pregunta, ¿no hay funcionarios en la intendencia que puedan cumplir las funciones de los alcaldes? ¿Cuánto nos cuesta esa duplicación? Ese dice un mensaje. Después hay otro que plantea 3 millones de habitantes, un país chico, y tenemos presidentes, legisladores, intendentes, ediles, concejales, ahora alcaldes, y dale creando cargos políticos. Gobierno de cercanía, somos chicos y pocos, por lo menos en Montevideo, algo así no es necesario, dice Antonio de Belvedere. Bueno, a mí me parece que hay un gran desafío por demostrar con práctica y con hechos que es necesaria, que la descentralización es buena, que no es lo mismo que la desconcentración y que no se trata solo de servicios. Y a mí me parece que hay cuestiones que tienen que ver con eso, que facilitan el tema de la democracia, si se encara así, y que creo que está el desafío para plantear. Yo lo digo en el municipio ¿no? El CH es otra situación, a pesar de la baja. En el municipio amigo Platero, que yo le digo Palacio porque se me mezcla, ¿no? Platero, Francisco, ganó porque el Frente Amplio, que ganó largamente el municipio en votación departamental, en todos los complejos de la zona, mi hijo vive allí, todos mis amigos viven allí, en todos los complejos de vivienda de la parte de Carrasco Norte, no votaron municipal. No votó nadie municipal. Entonces, si los problemas no son... Y bueno, porque no lo sintieron, porque no se ensobró, por un montón de cosas. Y que en definitiva muestran, que por eso digo, para no cargar las tintas, yo no estoy cargando ni sobre lo blanco, ni sobre lo colorado, ni sobre nadie. Estoy hablando hay una fuerza política que defendió la descentralización, que la peleó, que todo lo demás, y que no logró que sus votantes votaran a cualquiera de los candidatos del Frente Amplio a los municipios. Entonces, notoriamente ese problema está planteado en Montevideo, y ignorarlo sería una necedad política. Tienen que construir cómo hacer y cómo dar. Yo quería terminar con una cosa que a mí sí me llamó la atención. Yo entiendo que los discursos políticos van a ser construidos, creo que acá hay un debate, ahora está planteado, en la ley de descentralización Montevideo es junto con Maldonado y Canelones los 3 departamentos que más presupuesto le destinan a los municipios. ¿Tá?
Estás hablando de dinero directo para que el municipio gestione. Pero ¿porcentaje del presupuesto o cantidad? Las dos cosas. Porque en el caso de Montevideo fue el 12% Sí. en el periodo pasado, Es ¿no? el más alto El del 12% país. del presupuesto de la Intendencia fue a parar a los Es el más municipios. alto del país en porcentaje. Pero tenemos situaciones en Departamento del Interior que ahora se está estudiando el fondo de incentivo a los municipios, porque hay un fondo de incentivo con fondos nacionales a los municipios que tiene que ir, no llega a los municipios. Ujú. ¿Ah? Se quedan las intendencias en todo el país. Y se está tomando medidas para ver cómo se llega y cómo se va con esa cuestión. Hay un plan, se han hecho obras en los municipios gigantes, municipio F, por ejemplo, obras de canalización, de realojo, enorme, en Capra, en Manga, que basta ir para verlas y ver. Claro, no han tenido visibilidad. Yo termino con una cosa que fue, ¿cómo se dice ahora? Pero aclaremos, ¿no las hizo el municipio? Sí las hizo el municipio. Las Y el- gestionó, las contrató, las licitó, las todo. adjudicó. Y además también hizo, por ejemplo, el Monte de la Francesa del municipio. Todas las obras esas son hechas con presupuesto municipal, con el municipio gestionada y trabajada. Por eso digo que hay un montón de desconocimiento de cosas que se han hecho y que no han tenido visibilidad. Ese es Pero otro gran tema. Hablar del tema de la comunicación, ese es otro gran tema, ¿no? De yo las termino cosas que con se comunican y las que no. con una preocupación. Que, ¿cómo se dice Tiny Tropic? Se dice ahora de los Twitter. ¿Cómo se dice eso? Porque yo no tengo Trending Twitter. topic, sí. Eso. En tu entrevista tuviste uno de esos con una frase que dijo el alcalde electo del municipio E, que habló de la pobreza, de la necesidad de llevar, porque ayer fue el escándalo, yo estaba en otra reunión y me llegaban de todos lados y no sabía de dónde había salido y descubrí con lo de la producción que había salido de aquí. ¿Qué pasó? Hay un debate ¿Cómo? generalizado en las Contá, redes contá. donde yo no estoy. Él en una parte... Mejor no estar en ese debate. En una parte, Yo tampoco, en contame. una parte de su intervención, y hoy la leí la frase concreta, pero hay un escándalo suscitado sobre eso, que él habla de la integración y plantea que hay zonas de Carrasco Sur que desconocen la realidad de Carrasco Norte, Ajá. que hay zonas de Carrasco Norte que no conocen el mar, que todo eso, yo he trabajado en un cativo, con la brigada Agustín Pedrosa está construyendo vivienda en la zona ultrarroja donde mi gobierno hacía mega operativos. Sí, no, ¿no? incluso el alcalde, Bueno. el alcalde Platero decía que los contrastes dentro de su municipio, el municipio E, por un lado sí existen entre Carrasco Sur y Carrasco Norte, pero sobre todo existen entre Carrasco Sur y otros barrios Ahora, más al norte que Claro, Carrasco Norte. claro, pero, Perfecto. pero eso es una, perdón, esa es justamente una discusión, ¿no? Es decir, cuando yo hablo, para que quede claro, cuando yo hablo de cómo se delimita, no estoy hablando de que haya que delimitar por nivel socioeconómico, porque si no ahí Correcto. consolidamos, ¿verdad?, las divisiones sociales dentro del territorio, pero hablo de otras cosas. Bueno, pero Pero ¿cuál fue el déjame decir escándalo? la enorme polémica que desató este buen muchacho con su planteo. Porque él habla de una parábola de Jesús, incluso, para ver y todo lo demás, pero dice que la pobreza tiene componentes genéticos. Y textual. Entonces, hay está en tu entrevista que tú la has dado. Y cuando hablamos Tú de la que, has dado. que no hay componentes... La grabación está disponible, sí, Por en eso digo, dice que la pobreza tiene www.enperspectiva.net. componentes genéticos. También está la transcripción. Entonces, yo lo que digo que Por ahí, Dios. cuando no hablamos de ideología y de todo lo demás, nosotros estamos hablando de todo esto ahora. Esa afirmación es una afirmación muy complicada. Generó de todo tipo y color. Hay una vendaval de debates sobre este tema planteado que a mí me rozaban porque no entendía de dónde venían, hasta que descubrí de dónde. Y me parece que es un tema que no es menor en esta situación, ¿no? Juan, No, creo que la expresión, pienso que en una entrevista, como nos pasa incluso a nosotros en estas intervenciones espontáneas, muchas veces el lenguaje te traiciona. No, seguramente no quiso referirse a lo genético desde el punto de vista mendeliano, sino que hay una transmisión generacional, así como existe el capital material y el capital cultural que se transmite, también la pobreza por la carencia de herencia de ambos. pobreza, digamos. Exactamente, y eso todos los sociólogos lo conocen. Y creo que se ha referido Claro, a pero ese, no es genético, a por ese Dios. punto y no da para más. No, yo por eso yo no atribuyo a intenciones y creo que además, como suele ocurrir en las redes, se había armado un vendaval gigantesco para ambos lados. Pero me parece que es un tema interesante que él lo precisara para aclarar los puntos y empezar bien desde ese punto de vista, porque además tiene zonas de pobreza muy grandes en su municipio.